todavía Bueno, muy real. Sí, digamos, el trabajo sí es un tanto, puede ser un tanto, que puede quitar tiempo, ¿no? Pero me refiero en cuestión familiar, ya claro, cuando claro. tienes una familia, ahí sí ya no puedes escaquearte, no puedes Ajá. dejar de hacer cosas y obviamente te limita un poco, ¿no? Obviamente te enriquece por otros lados, pero la cuestión del tiempo para dedicarle a ciertas cosas ya no es, que ya no son prioridad, pues se limita. Claro, y es lo que quería también preguntarte ahorita dentro del podcast, pero por arriba te lo pregunto es, veo que tienes muchísimos congresos en Vietnam, Estados Unidos, investigaciones, colaboraciones, varias carreras, y pues yo también pues tengo ese plan, como ya te lo platiqué, y tengo la curiosidad de ver cómo administrar todas esas áreas de tu vida, ¿no? La Ujú. familiar, la profesional, el estudio, también la parte económica, obviamente, porque pues vaya que los estudios son caros, pero por eso tal vez me fui por la opción de la UNAM y la UDG, entonces, no sé, a mí me interesaría preguntarte acerca de eso. Mira, en la ciencia tenemos una ventaja, que tu currículum es tu fuente de financiamiento. Es decir, tú armas un buen currículum desde el origen, es decir, no puedes descuidarte. Cuando yo recibo estudiantes interesados en ciencia, justamente les menciono muchísimo eso, es decir, el, lo que habla por ti en la ciencia es tu currículum, cómo vas desempeñando el trabajo que te corresponde en el momento que te corresponde. Cuando estás en la licenciatura tienes que tener un muy buen promedio, porque es la fuente de financiamiento futura. Cuando tú vas a... En ciencia es imposible financiarte, excepto que seas muy rico, ¿no? Ujú, sí, Eh, eh, Incluso los muy ricos también tienen problemas, porque para poder hacer ciencia en astrofísica tú necesitas telescopios y esos telescopios no te los puedes construir así de manera sencilla. Habrá alguno que otro en el mundo que se ha construido sus propios observatorios, ¿no? claro, Pero entonces necesitas de financiamiento externo y ese financiamiento externo en ciencia lo dan los gobiernos. Y tú tienes que tener un currículum más o menos decente para poder acceder a esos financiamientos. Si no estás perdido. ujú, La ciencia se lleva mal con otras cosas en el sentido del tiempo, es muy absorbente, obviamente, si te gusta no pasa nada, pero si tienes un compromiso de trabajo en otro campo, ya hay un poco de conflicto y te puede retrasar mucho en, en tus intereses investigaciones, y en la evolución que vas a tener, porque claro, conforme, imagínate, por ejemplo, cada vez hay más competencia en este mundo y aquí no es la excepción. Entonces tú, si eres de una generación tal y no terminas en el tiempo que te corresponde, vas a competir cuando quieras encontrar un trabajo con los de tu generación y con las otras te hayan alcanzado en ese intervalo. Entonces, acceder a financiamientos o a un trabajo fijo que realmente te guste y que te dé el tiempo necesario para dedicarte a eso que te gusta es complicado. claro, sí, Entonces tienes que ir formándote adecuadamente. Por ejemplo, te digo, mis estudiantes, un estudiante que llega a pedir financiamiento a alguna institución, si no trae un nivel mínimo, ni siquiera se considera. Y si te consideran con cierto nivel mínimo, tienes que demostrar mucho más para que, para que de esos que han considerado, imagínate que son 100 los que han considerado posibles buenos candidatos para un financiamiento de un proyecto, pero hay 5 o hay 2, se los van a dar de esos 100 a los que tengan claro, el mejor currículum. Y ujú, así es decir, estás continuamente compitiendo y tienes que hacer las cosas de manera adecuada. Obviamente, si te gusta, no es claro, ningún esfuerzo, pero sí es un poquito, digamos, que uno invierte bastante tiempo en esto y tiene sus consecuencias adecuadas y apropiadas, porque eso mismo te permite seguir trabajando y tener financiamiento de proyectos, tener becas, por ejemplo. Un estudiante en todo el mundo, la astrofísica y la ciencia en todo el mundo es la misma, porque los únicos que invierten en este tipo de cuestiones son los gobiernos. Las empresas privadas es muy raro que dediquen financiamiento a algo que no les rinda
resultados de manera en corto plazo o en mediano plazo, jamás a largo plazo vas a tener una empresa privada, es muy raro. Claro. Alguna medio loca podría hacerlo, ¿no? Pero la ciencia básica solamente recibe fondos de gobierno. Claro, sí, y es algo que quería profundizar contigo también ahorita. Le voy a dar, ya voy a empezar el podcast para no seguir contaminando nuestra plática, Sí, 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 sí. pero justamente era lo que también quería hablar contigo sobre Albert Einstein, por ejemplo, es un exitoso caso y una demostración de que le decían, oye, güey, te vas a volver loco si sigues investigando así, sigues apostando y que no va a salir y demás. Y por los años que fueron necesarios, se apostó y se invirtió el tiempo necesario, incluso casi como él decía, rozando la locura. Entonces se me hace muy interesante y también que de niño le dijeron sus papás que no podía ser filósofo, o sea, él se educó con la filosofía de Kant, estuve leyendo y le dijeron que no podía ser filósofo, entonces decidió ser científico y tenemos a ese grandiosamente, qué bueno que le dijeron que fuera científico. Pero bueno, Alberto, Seguramente en filosofía hubiera hecho algo similar. sí, Hubiera hecho uno porque era una mente brillante. Y yo estoy convencido que ese camino lo hubiera llevado a la ciencia. sí, Es decir, quizá se hubiera desviado un poquito al principio, pero hubiera llegado a lo mismo. Y claro, eso tiene que ver con un poco, seguramente, lo que discutiremos aquí. ajá, Es muy interesante que en el universo, desde el punto de vista mío, basado en la ciencia que conozco y en la que nos fundamenta todos los conocimientos actuales, en el universo está todo hecho ya. Es decir, en el universo está el pasado, el presente y el futuro. ujú, Esa es la visión que parece que concuerda con lo que sí, estamos observando. Entonces, eso que hizo Einstein estaba ya. Es decir, ujú, era parte del universo como lo conocemos. Si el universo no fuera así, pues entonces Einstein no estaríamos tú y yo hablando aquí tampoco. claro. Pero bueno, no Sí, vamos sí. a entrar a esas Regular, cosas sin una regular, introducción adecuada porque si no, no se entiende. sí, regularmente me pasa esto, de que me quedo hablando y digo de que, oye, déjame empezar a grabar para que no se pierda, pero ahí va. Bienvenido y bienvenida una vez más a Metamorfos. Muchísimas gracias por estar por aquí en este último episodio de la primera temporada de Metamorfos, un podcast que tanto he disfrutado desde el primero hasta el episodio 18 y me tomo la ocasión para agradecer a todos los participantes y a todos también los que lo han escuchado. El tema del día de hoy es la filosofía del universo, como lo dije, para cerrar con broche de oro. Un tema que ha despertado bastante curiosidad, un tema que es de mucho interés también y que, vaya, es bastante interesante. Y ha despertado curiosidad porque dentro de películas y series que se han puesto de moda, pues surgen grandes preguntas para explicar nuestra existencia y por lo tanto la realidad que habitamos. Aquí, entre otras cosas, hablaremos de viajes en el tiempo, universos paralelos y dimensiones. Para esto me di a la tarea de buscar a un invitado de lujo, a un especialista en el tema y una voz más que autorizada para hablarnos sobre este tipo de temas. Alberto Nigoche. Alberto es un orgullo para México. Es maestro en astronomía por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en ciencias físicas, astronomía, por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Astrofísica de Canarias y en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Actualmente es investigador asociado de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y nivel 9 del programa de estímulos al desempeño docente de la Universidad de Guadalajara. Es coordinador del Coloquio Internacional de Astronomía Universo, sociedad que se realiza cada año en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, mejor conocida como la FRIL. Ha brindado ponencias acerca de materia oscura en galaxias de tipo temprano en fusión de masa en Vietnam, Australia, Estados Unidos y México. Sin más que decir, doy otra vez la bienvenida a este episodio y que lo disfrutes. Hay un tema bastante de moda ahorita y son los viajes en el tiempo. Y digo bastante de moda porque ya alguna vez con la película
De Vuelta al Futuro, se empezaron también a dar como estas cuestiones físicas, bastante explicaciones, y ahora en Netflix muchos están retomando este tema, que al parecer causa bastante curiosidad. Y te quería preguntar para empezar, y me dijeron que puedo poner a un físico en jaque preguntándole qué es el tiempo. Pues no solamente a un físico, a cualquiera, incluso a un filósofo lo vas a poner en jaque, claro, para definir no solamente el tiempo, sino cualquier cantidad o cualquier entidad física, incluso definir una palabra son justamente cosas mayores, no es fácil. En la lingüística definir computadora o definir sin recurrir a nada es imposible. Claro. Y en entidades físicas es todavía peor. El tiempo, los físicos lo usamos esa entidad física, suponiendo que existe, pero no la definimos. Esa tarea se la dejamos a los filósofos, y los filósofos tienen serios problemas para hacerlo. Claro, sí. Sí, había estado leyendo también acerca de la teoría de la relatividad, que fue un parteaguas seguramente en esta definición del tiempo, y quería que me contaras un poquito más acerca de esto. ¿Qué aportación hizo esta teoría con este concepto? Mira, suponiendo que ya sabemos qué es el tiempo, es decir, sin meternos con la definición, podemos tener una visión relativamente un poquillo más objetiva de cómo se usa y de qué manera funciona. En la mecánica clásica, es decir, hasta antes de Einstein, se tenía una visión bastante específica de esta entidad física, y era una entidad física en un continuo, es decir, tú podías definir el tiempo como cualquier variable. Recordemos que en la mecánica clásica el estudio fundamental de la mecánica clásica es el movimiento, y el movimiento se puede definir con entidades físicas, por ejemplo, la posición, el desplazamiento, la velocidad y el tiempo. De hecho, estas entidades físicas están relacionadas. La velocidad, tú puedes definir un sistema de referencia. Un sistema de referencia es un observador. ¿Cómo puedes tú definir un sistema de referencia? Pues, por ejemplo, a través de un sistema cartesiano. No sé aquí a quién tenga acceso a este tipo de información, pero supongamos que tienen nociones básicas de la matemática de la primaria o de la secundaria. Es suficiente para poder entender un sistema de referencia y un sistema cartesiano. Un sistema cartesiano son dos ejes perpendiculares en las que en la intersección está el origen. Se puede usar para muchas cosas en matemáticas, y en física tiene la aplicación muy, muy importante, porque justamente a través de estas entidades matemáticas podemos definir conceptos más elaborados y más complejos y estudiarlos de manera bastante adecuada. Entonces tú tienes en este sistema cartesiano, estos ejes, tienes un origen, y a partir de ahí puedes medir cualquier cosa. El movimiento necesita de conceptos como la medición, que aquí no voy a entrar tampoco en eso. Vamos a suponer que el que escucha o el que ve esto tiene ideas básicas de movimiento, tiene ideas básicas de mediciones, ¿sí? Entonces tú, en ese sistema de referencia cartesiano, ese observador, el observador es el origen de ese sistema, tú puedes hacer mediciones, y particularmente puedes usar un sistema de referencia cartesiano para medir velocidades, para medir aceleraciones, para medir posiciones, para medir desplazamientos o para medir el tiempo, ¿sí? Particularmente esas entidades físicas están relacionadas. Por ejemplo, la posición es una entidad física que se podría entender un poquito más fácil, y no es más que la ubicación en ese sistema de referencia de un punto cualquiera. Ese punto puede representar un cuerpo, una persona, un planeta, cualquier cosa, en ese sistema cartesiano. Si estamos en una dimensión es lo más fácil, un eje simplemente, un punto y ahí un eje. Ese sería un sistema de referencia, y tú puedes poner en ese eje un cuerpo, por ejemplo, y decir, está en la posición tal. Claro. La velocidad también puede tratarse de esa manera, y otras entidades físicas, pero estas entidades físicas pueden tener representaciones en una parte negativa y en otra positiva
para el tiempo no es posible. El tiempo es un continuo y siempre hacia adelante. Esa era la visión clásica en la mecánica, justamente en la mecánica clásica de Newton. Uh-huh. Y cuando vimos, o cuando se vio en el pasado, que esta interpretación no funcionaba para ciertos fenómenos de la naturaleza, del universo, hubo que replantear y reescribir estas teorías. Y quien lo hizo fue Einstein. Traía una visión bastante amplia, es decir, jugó con cosas que podían ser totalmente fuera de la realidad, es decir, porque parte de la teoría en realidad se aleja a veces mucho de la percepción que los humanos tenemos de la realidad. Uh-huh. Pero eso no implica que esté mal, es decir, nuestros sentidos pueden ver ciertas cosas, pero no necesariamente lo ven adecuadamente o lo ven bien. Claro. Es decir, nos pueden engañar y justamente la interpretación física a través de la matemática de esos fenómenos no necesariamente son más objetivos. Y eso hizo Einstein. Einstein dio una visión mucho más amplia de estos fenómenos. Esta visión explica justamente, o una parte de esta visión amplia tiene una aplicación en el entorno humano, en la escala humana, como a mí me gusta decir, uh-huh. que es justamente la que medía, la que interpretaba Newton, ¿sí? Para Newton estas entidades físicas eran muy específicas y no tenían mayor complicación, pero obviamente no explicaban el mundo en su totalidad. Claro. Einstein tiene una visión más amplia que tampoco explica el mundo en su totalidad, como lo estamos viendo actualmente, pero sí va en el camino correcto aparentemente. Pero esta visión de Einstein tiene, por ejemplo, esta entidad física denominada tiempo, uh-huh. tiene una interpretación que se puede analizar de una manera bastante extraña. En dos marcos de referencia diferentes, otra vez un marco de referencia sería un observador, por ejemplo tú y yo, uh-huh. tú estás por ahí y estoy yo aquí, y tú te estás moviendo con respecto a mí, a cierta velocidad, cualquiera, no necesariamente tiene que ser muy alta, a cualquier velocidad, tú te estás moviendo respecto a mí. En esta visión de Einstein, en la teoría de la relatividad, el tiempo o la entidad física que tú mides con un reloj, imagínate que tú tienes un reloj y yo tengo otro, entonces lo sincronizamos y en algún momento, a partir de cierto momento, tú empiezas a moverte. Cuando están sincronizados, los relojes marcan la misma hora, pero conforme tú te mueves, el reloj tuyo con respecto al mío marca una hora diferente. Si tú te mueves con respecto a mí, el tiempo para ti pasa más lentamente que para mí. Uh-huh. Y eso es bastante chocante con la realidad aparente, a la escala humana. Percepción. Pero hemos comprobado que esta visión es correcta. Por ejemplo, tú ahora en tu celular traes un posicionador GPS, yo también. Uh-huh. Y todo el mundo prácticamente que tenga un celular trae un posicionador GPS. Ese posicionador GPS no sirve si no se usan las ecuaciones de la teoría de la relatividad. Porque quien hace la estimación, la triangulación para poder conocer tu posición con una precisión alta, son satélites que se están moviendo respecto a la Tierra, con una velocidad no tan alta, pero se están moviendo. Ese movimiento que tienen los satélites hace que el reloj que ellos llevan y el que tú tienes en la Tierra no coincidan. Entonces, si tú no vas corrigiendo el reloj de esos satélites, el error que hacen en la triangulación para dar tu posición con un error relativamente pequeño no funciona. Se van desfasando y entonces realmente tienen un error muy grande. Y hay muchos otros fenómenos, ¿no? Pero este es bastante directo, en el que se da uno cuenta que la teoría de la relatividad tiene esta visión del mundo que explica fenómenos que de otra manera no se pueden. Hay muchos, ¿no? Pero bueno, sí. Ese es uno de ellos. Sí, ahorita profundizando en ese tema de la percepción, Alberto, me había dado cuenta que varios experimentos como los que tú dices ahorita se han hecho y se han comprobado y se han visto que son correctos, que cada persona puede percibir el tiempo básicamente de diferente manera, pero la estructura, lo que hay detrás, el espacio, se dice también en esta teoría que el pasado, presente y futuro estarían congelados, como si fuera un efecto película y como si ya todo estuviera determinado y a partir de esto pudiera ser posible con lo que empezamos, los viajes en el tiempo. Y hay métodos
tal vez uno de ellos se habla de la cola de gusano, por ejemplo, en donde puedes trasladarte de un lugar a otro según el tiempo que haya dentro de la cola de gusano, pero fuera de ella seguirá el tiempo tal vez en horas, y dentro de la cola de gusano pueden pasar años. ¿Te suena esto? Mira, sí, hay dentro de la teoría de la relatividad, tú tienes ecuaciones que describen el universo, ¿sí? Igual que en la teoría clásica, con Newton, por ejemplo, para hacer una diferenciación. Con Newton tú tienes una relación entre velocidad, tiempo y aceleración de la gravedad. Esta relación en velocidad es cuadrática. Cuando tú quieres, por ejemplo, solucionar la caída libre, dejas un objeto caer y te interesa ver con qué velocidad llega a la superficie de la Tierra. Cuando tú resuelves las ecuaciones de Newton, esta ecuación es cuadrática. La solución de una ecuación cuadrática tiene dos raíces. Tiene dos soluciones, decimos raíces o soluciones en matemáticas, que tú te acordarás, y muchos que tengan una noción básica de ciencia lo sabrán. Entonces tienen una de las soluciones es positiva y otra es negativa. Solamente esta ecuación describe el mundo, ¿sí? Pero solamente una de esas soluciones es adecuada a la realidad. La velocidad hacia abajo sería la negativa. Entonces la raíz de esta solución cuadrática, de esta ecuación, solamente es una, la que se adecua a la realidad. Lo mismo pasa con las teorías con la teoría de la relatividad de Einstein. Tú tienes ecuaciones que describen, pero las soluciones a esas ecuaciones no todas corresponden a la realidad, ¿sí? Okay. Hay soluciones a esas ecuaciones que son soluciones, es decir, así como la raíz positiva de la velocidad en la teoría de Newton, pero que no necesariamente corresponden con la realidad. ¿Y que a dónde voy? Es decir, que la visión de Einstein, la descripción de Einstein con sus ecuaciones, tiene soluciones para problemas dados y no necesariamente eso se corresponde a la realidad. Lo que ocurre en algunas de esas soluciones es que, por ejemplo, ya vimos que el tiempo es relativo, no depende del observador, pero un observador objetivo, por ejemplo, un reloj. Pero en esta visión, te digo, el tiempo es diferente para distintos observadores, y en una de las soluciones de las ecuaciones de Einstein podría haber un tiempo cíclico, es decir, líneas de tiempo cíclicas. Esa es una de las posibles soluciones. Es decir, imagínate que tú estás el tiempo en general, como desde Newton y el propio Einstein, de manera adecuada, funciona solamente en una dirección y en un sentido, ¿sí? Hacia adelante, ¿sí? Una vez que tú estás eres un observador, nosotros aquí, el tiempo lo estamos midiendo solamente hacia adelante, ¿sí? Son líneas que no son curvas, líneas de tiempo no curvas. Pero en las ecuaciones de Einstein hay líneas hay soluciones que podrían ser líneas curvas. Es decir, si tú vas en esa línea de tiempo hacia adelante siempre, en algún momento vas a llegar al punto donde partiste, es decir, podrías llegar al pasado. Okay. Sin embargo, esto no necesariamente es real. De hecho, si fuera real, causa grandes problemas, ¿sí? Paradojas. Sí. Por ejemplo, yo ahora, imagínate que sea posible usar una línea del tiempo cíclica. Salgo ahora y llego al pasado, en el momento en que, no sé, como en la película esta de Volver al Futuro, en la que están mis padres y todavía no se conocen. Y yo hago algo en ese futuro. De hecho, solamente con llegar a ese lugar puedo perturbar ese pasado. Sí. Entonces, esa perturbación puede hacer que mis padres jamás se conozcan. Claro. Si no se conocen, yo no puedo estar en el futuro y no puedo regresar al pasado. Esas paradojas ocurren si el tiempo es cíclico. Entonces, las ecuaciones de Einstein tienen esa posibilidad, pero esa posibilidad no implica que tengan que ver con el universo en el que vivimos y que sea posible hacerlo. Lo que sí es posible, de acuerdo a las teorías, es lo que justamente se puede demostrar. Es decir, yo puedo ver hacia el pasado. Yo estoy aquí,
hay dos visiones de esto de los viajes en el tiempo. Una es la que dice que, bueno, que solamente existe el presente. Uh-huh. Y tú mencionaste la segunda, esta que le denominamos presentismo, y la que tú acabas de mencionar hace un momento es eternalismo, es decir, que el universo está dado ya, uh-huh, y que en el universo está el presente, el pasado y el futuro, suponiendo que podemos definir cada uno de esos términos, okay, porque es muy complicado. De hecho, el mayor problema del presentismo es definir el presente. Para definir el presente tú tendrías que definir un intervalo de tiempo pequeñito, uh-huh, pero ese intervalo de tiempo siempre va a poder ser posible dividirlo a la mitad. ¿Y cuándo vas a terminar? Nunca, no es posible. Es decir, definir un término presente en donde el tiempo justamente va transcurriendo, uh-huh, puede transcurrir, es decir, tenemos una línea de tiempo y tienes pasado y presente en el eternalismo, pero en el presentalismo solamente tendrías el presente. Sí. ¿Cómo definir ese intervalo? Ese intervalo es imposible de definir. Sí, ¿dónde lo dirías? Ajá. No es posible. Entonces, uh-huh, es un gran problema y no se apega a lo que estamos viendo en el universo. Parece ser que el eternalismo, es decir, que el tiempo efectivamente es un todo, uh-huh, con el universo, y que los eventos pasados y futuros coexisten a la vez. Eso tiene mucho más adecuado al universo que estamos viendo. Okay. Es decir, la teoría de la relatividad de Einstein, la especial, nos dice que la velocidad de la luz es una constante. Con esa simple propiedad, uh-huh, el universo tiene unas características muy especiales. Okay. ¿Sí? Si la velocidad es una constante, cuando tú ves más lejos, el observador, tú estás aquí en la Tierra y ves cada vez más lejos, o ves a donde tú quieras, pero ves, uh-huh, una parte del universo. Y si tú ves más lejos, estás viendo más hacia el pasado. Hacia el pasado, ajá. ¿Sí? Es decir, si tú ahora estás viendo hacia una región del universo a 10 años luz, esta información te está llegando de cuando el objeto era hace 10 años, claro, el objeto, por ejemplo. Ahora estamos viendo aquí en este día, bueno, está nublado, pero ahí está el sol. Uh-huh. La luz que está llegando a mí ahora a mis ojos, hace 8 minutos que salió del sol. Es decir, lo que yo estoy viendo es el sol hace 8 minutos. Sí, y si alguien tuviera un telescopio ultrapotente en otro planeta, vería la Tierra hace 1.000.000 de años y por lo tanto no existiríamos nosotros. No existiríamos nosotros, pero también podría ocurrir que siempre existiéramos ahí. Uh-huh. En este universo existes, no existes y exististe. Y está todo conviviendo a la vez. Hay una situación traumática para mí, justamente con mi familia, pero es un ejemplo y además me da un poco de alegría porque al pensarlo así, siempre, me da consuelo. Uh-huh. Mi madre murió hace unos 10 años aproximadamente. Y entonces, en alguna parte del universo, desde algún observador, mi madre está viva todavía. Uh-huh. ¿Sí? Es bastante romántico, pero sí, de acuerdo a las teorías de la relatividad, uh-huh, eso es verdad. Eso es verdad. Es decir, si mi madre murió hace 10 años, en un lugar del universo a 11 años luz, ella está viva. Si hubiera un observador a 11 años luz de distancia de la Tierra, viendo específicamente a la Huasteca Potosina y tuviera la capacidad para ver el jardín, ahí podría ver a mi madre todavía. Claro. Sin embargo, un observador a 80 años luz, mi mamá vivió 70 años, a 80 años luz, mi mamá todavía no existe. Uh-huh. Si él ve a esa región de la Tierra específicamente, mi mamá ahí no está. Y un observador en otra región del universo ni siquiera ha visto nacer a mi mamá. Claro. Es decir, en este universo hay observadores que pueden ver a mi mamá viva, hay observadores que la van a ver, que ni siquiera saben que va a existir, uh-huh, y otros que ya existió. ¿Sí? Sí. Pero desde algún lugar específico del universo, mi mamá siempre va a estar viva. Sí, o sea, podríamos decir que nosotros aún no nacemos, que nosotros ya morimos también, y que esta conversación queda en algún lugar del universo guardada esta información. Alguna vez también escuché que no te podías escapar del universo y que
refiriéndome también al ciclo del eterno retorno de Nietzsche, hay que darle la importancia necesaria a cada acto de nuestra vida y no verla desde un punto nihilista, porque toda la información que nosotros tenemos queda guardada por la eternidad. Todos los actos que hicimos en esta vida están siempre guardados en el universo. Entonces, bastante interesante esa visión. Ahí se queda, pero fíjate, esta visión no está alejada, es decir, no es una suposición. Las ecuaciones de Einstein lo dicen. Ahí está. Uh-huh. Claro. Y igual, o sea, lo que tú dices, nosotros ahora, desde nuestro punto de vista como observadores, estamos viviendo, y sabes, pero observadores hacia el pasado, tú no existes, y observadores en el futuro, tú ya moriste. Uh-huh. Y en algún lugar específico del universo, tú vas a estar viviendo eternamente, igual que mi madre y yo también. Y desde ese punto de vista, podríamos decir que todo está congelado y que todo sería como cuando ves una película. Por ejemplo, si Leonardo DiCaprio en el Titanic hubiera tenido conciencia, tal vez él nunca sabría que lo iban a abandonar en la tabla al final de la película, pero de todos modos lo seguiría haciendo y él seguiría pensando que toma las decisiones que toma, pero todo es un ciclo y todo se va repitiendo. Lo que dice esto, y que es a veces un poco chocante, es que efectivamente hagas lo que hagas, bueno, eso que vas a hacer tú y lo que yo estoy haciendo, uh-huh, era ya. Sí. Es decir, está desde que el universo se originó, está hecho. Es decir, tú y yo estamos ahora aquí hablando porque el universo se conjuró para que así fuera. Ajá. Y lo que va a ocurrir contigo y conmigo después de esto, ya está también. Lo que pasa es que nosotros lo vamos a vivir hasta cuando pase el tiempo, claro, pero eso ya está en el universo. No tienes que hacer prácticamente nada. Tu actuación está determinada por las propiedades de este universo. Y si no fuera así, no estaríamos tú y yo aquí hablando y estaríamos viendo lo que estamos viviendo. Dos cosas bien interesantes, Alberto. Una es, a mí me gusta mucho estudiar genios que marcaron pauta y marcaron historia en la humanidad, pero también soy mucho de la visión que, tal vez no tan determinista, que un genio no nace, sino que un genio se hace, con largos, como estábamos diciendo al principio, con estudio, con dedicación, etc., ¿no? Pero entonces, si ya todo está determinado, tendrían ese genio realmente que sí nacer con ese destino y con esa inteligencia. Y también le puedo meter más salsita con lo que decía Marx, por ejemplo, diciendo de que no, es que el humano no es libre porque está determinado por los factores económicos y demás. Ese es un punto que quiero tocar contigo. Y otro que también se me hace bastante interesante es, si alguna vez pudiéramos tener contacto con vida fuera de este planeta, significa que los que vinieran a visitar la Tierra obviamente nos verían como hormigas y nos aplastarían porque tuvieron la suficiente tecnología para viajar los años luz necesarios a través del universo y llegar a este espacio-tiempo en el que tú y yo estamos conviviendo. Porque, como habíamos dicho en un principio, si fuera de otra forma, entonces ellos no tuvieran la suficiente capacidad y todavía no verían nada en la Tierra, como tal vez nosotros, porque vemos en el pasado, no vemos vida en otros planetas. Mira, aquí hay varias cosas. La cuestión esta determinista, pues, o sea, realmente no puedes hacer nada. El universo tiene las propiedades que tiene porque así es. Uh-huh. Es la visión antrópica del universo. Es decir, tú y yo otra vez estamos aquí porque el universo es como es. Si no fuera así, no estaríamos aquí, ni siquiera preguntándonos ni hablando, ¿sí? Y luego la cuestión esta de la vida extraterrestre, pues, y su posibilidad de viajar, tiene características bastante específicas. Es decir, nosotros en algún momento evolucionando podríamos usar a nuestro favor el conocimiento para hacer ciertas cuestiones. Pero hay cuestiones que no solamente son de tecnología, sino de física. Otra vez, volviendo a los viajes en el tiempo, hay cuestiones que tecnológicamente serían imposibles porque la física lo impide. Es decir, las leyes de la naturaleza lo impedirían. Uh-huh. Otra vez, a lo mejor volviendo un poquito hacia los viajes, no los viajes en el tiempo, sino a cómo es, por ejemplo, de acuerdo a nosotros no estamos inventando nada, las teorías de la relatividad
están hechas y explican el mundo. Y esas teorías dicen que tú también puedes viajar al futuro. Sí. Tú puedes ir al futuro y puedes ir al pasado. ¿De qué manera? No de la manera en la que nos cuentan las películas, y muchos echan a andar su imaginación, porque eso no necesariamente está fundamentado, no está en las teorías que ahora nos son adecuadas para explicar el universo, pero creo que no andamos tan perdidos. Es decir, obviamente hay mucho todavía por conocer, pero esas teorías siguen siendo válidas y lo podemos comprobar. Sí. Es decir, con las teorías de Einstein podemos ver cómo se desvía la luz, y lo podemos ver a través de un eclipse, por ejemplo, cómo el espacio-tiempo se curva, lo podemos ver con nuestros telescopios. Cuando ves así un cúmulo de galaxias, ves los filamentos, debido a que la masa es tan grande que el espacio-tiempo se curva y la luz pasa a esa curvatura y deja ciertos patrones. Eso no es nuestra imaginación, eso lo estamos comprobando. Y esas mismas teorías dicen que si tú viajas a una velocidad cercana a la luz, el tiempo, como habíamos dicho al principio, se dilata, y entonces para ti está pasando menos tiempo que para un observador fijo en la Tierra, por ejemplo. Eso es viajar al pasado, al futuro, pero en ese viaje al futuro tú no vas a ver a tu yo del futuro. No es posible, porque tu yo se fue en esa nave espacial y llegó a un tiempo futuro, pero en ese tiempo futuro tú no estás porque fue el que viajó. Es decir, tú no vas a llegar a ver a tu yo del futuro. Y en la cuestión del pasado, de acuerdo a esa teoría, tampoco vas a ver a tu yo del pasado. Tú, mira, ahora, ¿cómo puedes darte cuenta del mundo, del universo? Lo haces a través de instrumentos que la naturaleza ha hecho de cierta manera, por ejemplo, tus ojos. Tú puedes ver tu entorno, tú puedes ver tus piernas, puedes ver tus brazos, pero no puedes ver tus propios ojos. Porque ese es el instrumento que te está permitiendo ver. Si tú vas al pasado, no vas a ser capaz de verte a ti mismo, ni ver tus ojos, porque eres tú el que está viendo. ¿De qué manera podemos ver en el pasado? Lo único que tendríamos nosotros capacidad de hacer es ver un reflejo. Por ejemplo, yo soy capaz, mira, aquí tengo a un lado un espejo. Yo puedo ver mis ojos en ese espejo. ¿Sí? No puedo ver mis ojos directamente, pero puedo ver el reflejo. Claro. Pero yo este reflejo no lo puedo cambiar. Yo puedo hacer muchas cosas. Voy a intentar cambiar mis ojos, por ejemplo, pero no lo puedo hacer porque lo que quiero manipular es un reflejo. Para cambiar mis ojos tendría yo que hacer algo con mis propios ojos. Entonces, si tú vas hacia el pasado, no vas a poder cambiar tu pasado. Tú vas a ver todo tu alrededor y puedes ver incluso a lo mejor tu reflejo, pero no vas a poder cambiar ese reflejo, porque ese reflejo no te cambia a ti. Pero entonces, para poder cambiar el reflejo tendrías que cambiarte tú mismo. Eso rompería con la paradoja del tiempo, entonces, porque claro, efectivamente. No podrías matar a alguna persona y evitar que todos los eventos futuros pasaran, porque lo estarías viendo como un simple reflejo, como un espectador. Claro, eres un espectador, y en esta visión, que te lo está diciendo la teoría, esto no es falso, ni estoy aquí inventándome nada, ni estoy imaginando, eso lo dice la teoría. Yo voy hacia el origen del universo, por ejemplo, y es lo que estamos haciendo los astrofísicos. Estamos viendo cada vez más lejos y nos interesa saber cómo fue el universo en el origen. Pero yo voy a llegar al universo cada vez más acercándome a su nacimiento, pero jamás voy a ver el nacimiento del universo. ¿Por qué no lo voy a ver? Porque yo soy parte de ese universo. Para poder ver el nacimiento del universo tendría que verme a mí mismo, y eso es imposible. O los componentes que me forman a mí. Ok. O sea, la realidad empieza cuando tú la percibes. La realidad existe cuando tú la percibes. Quizá ideemos un mecanismo para ver el reflejo de lo que fuimos en el pasado, en el origen del universo. Quizá, pero eso son palabras mayores, es decir, tendríamos que tener una tecnología muy avanzada para hacer eso. Quizá podamos hacerlo, como lo podemos hacer ahora. ¿Cómo puedo ver yo mis propios ojos? A través del espejo. Quizá en el futuro, cuando nuestro conocimiento avance, podamos ver el reflejo de nuestro origen, pero no nuestro propio origen. ¿Sí? Porque yo no puedo ver las partículas que me formaron a mis ojos, no las puedo ver, porque mis ojos son los que están mirando hacia allá. Sí. Entonces, dime. No, te iba a decir, ya en cuestiones un poquito más artísticas, hay un escritor, no sé si lo conoces, que se llama Adolf Huxley, que habla de esto, de las puertas de la percepción,
y qué pasaría cuando el hombre la rompiera, atravesara las puertas de la percepción, parecería todo infinito, parecería todo realmente como es. Y también Jim Morrison en los años 60 con la banda The Doors se llama The Doors por las puertas de la percepción, ya había mucho esta cuestión de decir que hay más allá de mi realidad y lo que yo puedo percibir. Ya. Mira, efectivamente, desde el arte tenemos una libertad enorme para imaginar y para especular, pero justamente es eso, es arte y puede ser muy bello y puede ser, pues sí, muy poético. Uh-huh. La realidad no necesariamente es así, puede ser tan bonita o más bonita que lo que te puedas imaginar a través de un poema. Uh-huh. Es decir, está esa posibilidad. De hecho, la ciencia es maravillosa. Para mí la ciencia es una forma de arte. Uh-huh. También. Claro. Pero este arte está bastante estructurado, es decir, sigue un método muy específico para poder yo equivocarme poco y si me equivoco recular. ¿Sí? Claro. Y eso lo hace bellísimo también. Sí. Había una teoría también, Alberto, que quería consultar contigo, que ponía en jaque al Big Bang, que era justamente esto del eterno retorno, en donde dos universos colapsaban y todo se volvía a repetir. Claro, pero es otra vez, ¿y esos universos de dónde salieron? ¿Cómo los explicas? Ajá. Eso no... Es decir, cuando habla alguien, además de que no hubo un origen, que no hubo un Big Bang, pues si hay otra cosa, hay que explicar esa otra cosa. Claro. Y entonces estamos peor. Uh-huh. Es decir, siempre que se da una teoría alternativa al Big Bang, estamos en pañales, tenemos que explicar todo otra vez y tiene que coincidir con lo que observamos ahora. El Big Bang tiene justamente por eso lo consideramos adecuado, porque explica el universo de una manera bastante detallada. Hay cosas que salen, porque obviamente no tenemos todo el conocimiento claro. Todavía, pero lo que vemos, gran parte de lo que vemos, tiene explicación a través de esta forma en que tenemos de origen del universo. Si hay otro origen, pues hay que explicarlo, claro. Pero eso implica todo un trabajo y no puedes echar algo si no tienes tú una mejor alternativa. Justamente esa es la ciencia. Claro. La ciencia dice, a ver, yo estoy haciendo un análisis y encuentro esos resultados, uh-huh. Pero si esos resultados no son reproducidos por otro, ni cumplen ciertas propiedades básicas, no puedes tomar esto como válido. Sí. Esto se tiene que desechar, sí. Pero se tiene que desechar por algo mejor, no por algo peor. Sí. ¿Sí? Y así crece la ciencia, por eso tenemos esta computadora. Ajá. Porque cuando los que estudiaron el átomo encontraron ciertas propiedades y vieron cómo se podían hacer ciertas cuestiones, siguieron el camino de la ciencia. Uh-huh. ¿Sí? Si no hubieran seguido ese camino, tú y yo otra vez no estaríamos viéndonos a través de esta pantalla. Claro. Porque no había rigurosidad en el análisis. Sí, y es la gran planteamiento que empezamos en un principio, que la filosofía puede hacer las grandes preguntas y la ciencia puede traer las grandes respuestas. Por eso me nació mucho también el interés por la sociología. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama El suicidio y mucho lo combina con cuestiones de, a ver, vamos a determinar por qué las personas se suicidan en cierto país, en cierta ciudad, con los factores económicos, con estadística, etc. Y eso ya es tangible, entonces ya te puede dar un resultado del cual tú puedas hablar con confianza y aterrizar. Ahora, Alberto, te quería, volviendo un poco a esto del determinismo, hay también otro experimento del gato de Rödinger, en donde se dice, bueno, es que cuando tú tomas una decisión, abres un universo paralelo, una realidad paralela, y es así con cada decisión que tomas, que el gato está vivo o está muerto en diferentes realidades. Bueno, mira, de hecho es un gran problema, y tenemos un gran problema en la física que tiene que ver con esto. Las teorías que nos explican el mundo en distintas escalas no coinciden. Es decir, yo con la mecánica clásica, y ampliándola con la relatividad de Einstein, uh-huh. No puedo explicar el mundo a pequeña escala. A escala subatómica no es posible, por eso tenemos una teoría ahí que es la mecánica cuántica. Sí. Y ahí ocurren también cosas bastante raras, como esto, la paradoja esta del gato, uh-huh. En el que está muerto y vivo a la vez. Pero
Una vez que tú decides observar, entonces las cuestiones cambian. Ajá. Y esto efectivamente es así. Yo no puedo entrar a ver a una habitación sin perturbarla, ¿sí? Sí. Justamente por eso el hecho de los viajes en el tiempo al pasado implicaría algo así. Si yo voy al pasado y veo a mi yo del pasado, yo estoy perturbando eso. Claro. Y estoy generando quizá un universo paralelo en el que hay un visitante y en el que no lo hay. Ujú. ¿Sí? Pero entonces yo tampoco estoy viendo, o yo no podría hacer ningún cambio en ese pasado, porque lo que estoy generando es otra línea de tiempo diferente. Ujú. En el que está viviendo en ese universo no soy yo, Ujú. el observador es otro, ¿sí? Que ahí evoluciona y que hará sus propias cosas, pero el que fue a ese pasado no es el que está ahí y el que va a evolucionar porque lo estás perturbando. Hay cuestiones como esto de la mecánica cuántica y la relatividad en la que están un poquillo peleados, pero en ciertas cosas coinciden como es, de la perturbación y de qué hacer. No tenemos una teoría que las conjunte. Ujú. Ese sería un avance científico maravilloso, ¿no? Cuando tengamos una visión amplia que abarque estas dos cosas. Por ejemplo, otra vez, Einstein hizo una teoría nueva, Ujú. pero esa teoría nueva abarca a la teoría de Newton. Es decir, a velocidades pequeñas, las ecuaciones de Einstein se convierten en las de Newton. Y tenemos que tener una teoría en la que a escala grande y a escala pequeña, a escala grande tengamos la relatividad de Einstein y a escala pequeña tengamos la mecánica cuántica. Ya. Tiene que ser una teoría que abarque esas dos cosas. Y vemos que están relacionadas porque efectivamente en algunos casos coinciden, pero en otros casos dan una visión completamente diferente y errónea de la realidad. Y esto rompería con hablar de determinismo. O sea, esto podría romper con, bueno, efectivamente cuando se toma una decisión se abre otra realidad paralela. Yo considero que no. Es decir, el determinismo está metido en las ecuaciones de Einstein y esas ecuaciones son válidas, ¿sí? Okay. Las ecuaciones más generales, si existieran, que deben de existir, es decir, el mundo es como es, debería haber solamente algo que lo explique, o unas ecuaciones que lo expliquen. Esas ecuaciones se convierten en las de Einstein y se convierten en las de la mecánica clásica, que son válidas en sus respectivos campos. No, esa teoría general no creo que cambie el determinismo, porque el determinismo está ya cuantificado en esta visión de la realidad que nos dan las ecuaciones de Einstein. Ya aterrizado. Obviamente no tengo elementos, es decir, esto es otra vez especular, claro. Porque yo no conozco la teoría. Si la supiera, pues me ganaría el Nobel, ¿no? Y haría una revolución. Y estaría muy pero orgulloso no porque eres mexicano. No la conozco y no estoy trabajando para eso, desgraciadamente, estoy en otra cosa, ¿no? Pero no considero que no cambiaría esta visión que nos da la teoría de la relatividad. Ok. Alberto, otra cosa muy interesante es el hecho de la teoría de cuerdas. Creo que estabas hablando un poco de eso ahorita, ¿no? De, bueno, tal vez una teoría que pudiera explicar todo ese tipo de sucesos. Y aquí hay una pregunta grande que me nace es, ¿qué onda con los universos paralelos y qué onda con las dimensiones? ¿Son lo mismo o cuando se habla de una dimensión se habla de una cuarta, quinta dimensión como si fuera totalmente otro universo con otras leyes? Y un universo paralelo se debería entender más como nuestro mundo con las mismas leyes, pero otras realidades. O sea, ¿qué onda con esta conceptualización? Mira, ahí hay una confusión. Generalmente se habla de otras dimensiones para como una especie de universos paralelos, pero en la física eso no tiene cabida. Es decir, en la ciencia pura, en la ciencia como se maneja desde la parte seria, digamos, nosotros, cuando usamos ecuaciones, una dimensión en física no es más que una entidad física. ¿Sí? Por ejemplo, estamos viviendo en un universo de 4 dimensiones. ¿Qué son esas dimensiones? Pues son la altura, la anchura y el largor, no sé cómo explicarlo en esos términos. Altura, ancho y alto, largo y ancho, ¿sí? Más el tiempo, ¿sí?
Esos son dimensiones, es decir, entidades físicas que están ligadas y que dan esta realidad, este universo que estás viendo con tus ojos. Pero lo que estás viendo tú con tus ojos no necesariamente es el universo como es. Imagínate que viviéramos en un universo de una dimensión. En un universo de una dimensión, ¿qué seres podrían existir? Obviamente esto es totalmente hipotético, eso es de hecho un poco absurdo, pero vamos a empezar. Sí. Vives en una línea recta. ¿Qué tipo de seres viven ahí? Pues solamente hay puntos, ¿sí? En este universo de una línea recta solamente hay puntos. Y en este universo de una línea recta, ¿cómo verías que pues sabemos que el universo es al menos de 4 dimensiones y que físicamente hay 3? Imagínate un círculo o una esfera pasando por ese universo de una dimensión. ¿Qué es lo que ves? Sí, ves una esfera en tercera dimensión cuando tú solo ves un punto, entonces te sacas de onda. Tú eres un habitante de esta línea recta. Ves algo atravesando. Una dimensión. Cuando la esfera empieza a atravesar tu universo, lo único que vas a ver es 2 puntos moviéndose en esta línea recta, que se acercan y se alejan de ti. Sí. Eso es lo que tú percibes en una dimensión. Ahora en 2 dimensiones, ¿qué ves? Ahora tú estás en el plano, tú eres puede ser pues un triángulo quizá, o puede ser un cuadrado y estás viviendo en ese universo de 2 dimensiones. ¿Qué es lo que ves cuando un objeto en 3 dimensiones pasa, por ejemplo, una esfera? Pues ves un círculo que se hace grande y se hace pequeño. ¿Sí? Ahora, si tú estás viviendo en 3 dimensiones, pues ves efectivamente que esa esfera pasa y se mueve, la ves una esfera y un planeta girando alrededor de nosotros. Claro. Pero si el universo tuviera, además del tiempo, otra dimensión física, estamos hablando, por ejemplo, de la hiperesfera o el hipercubo, que puedes ver por ahí en internet algunas representaciones en 3 dimensiones de esto de 4 dimensiones. Sí, es lo que se ve que tiene como... Matemáticamente existe, sí. Matemáticamente se puede trabajar con eso. Sí, no solamente 4 dimensiones, sino las que te dé la gana, n dimensiones. La matemática es maravillosa en ese sentido, pero no necesariamente se apega a la realidad. Algunos matemáticos han llegado a la conclusión de que el hipercubo y la hiperesfera debería tener ciertas características en 2 dimensiones. Y al pasar esa hiperesfera o ese hipercubo en 3 dimensiones, es lo que verías, lo que ellos representan. Sí. Quizá tenga sentido. Si fuéramos seres que viviéramos en 4 dimensiones, en 4 entidades físicas ligadas, podríamos ver eso. Quizá, a lo mejor hay más, pero no lo sabemos. Nuestros sentidos no dan para eso. Sí. La ciencia nos puede llevar hacia allá, por ejemplo, la matemática, y darnos las herramientas para estudiarlo, y quizá en el futuro podamos detectar esta 4ª dimensión. Sí. Entonces, las dimensiones son muy diferentes a los universos paralelos. Un universo paralelo es como este, que está coexistiendo también. ¿Sí? Está por ahí y en general, o sea, desde el punto de vista científico no tenemos manera de interaccionar, otra vez es totalmente hipotético. Claro. Podría decirse que habría alguna liga a través de esos universos, a través de ciertas, por ejemplo, quizá un agujero negro podría llevarte a otro universo. Sí. ¿Sí? O podría ser a otro lugar del universo o a otro universo. ¿Sí? Pero ese universo y el nuestro, ¿cómo están ligados? Es decir, aquí empezamos a hablar, a filosofar y a echar la imaginación solamente, porque las bases científicas no las tenemos. Claro. Sí, entonces, porque... de hecho, a mí a veces me cuesta mucho hablar de esto, porque efectivamente no tenemos un sustento suficientemente serio como para tratarlo. Y entonces, pues aquí puede salir cualquier cosa, ¿no? Sí. Todo lo que te quieras imaginar puede ser ahí, y no tenemos un límite de manera de acotar la realidad, ¿no? Sí, porque estos universos paralelos entonces tendrían su propia historia, su propio, lo que estamos hablando, su propio destino. Claro, y es decir, a lo mejor, imagínate que existiera un universo idéntico al nuestro, pero en el que no existiera yo, ¿sí? Ese universo pues ya, o sea, no tiene nada que ver con y conmigo, porque yo ni siquiera existo ahí. Y ¿de qué manera te puedes dar cuenta de ese universo paralelo? Pues solamente buscando la manera de conectarlo. Esto se me figura como la idea que se tenía en el pasado de nuestro propio universo. Cuando las galaxias se descubrieron, se decía que eran universos independientes. Y en esencia, pues eso es. Sí. Tienes un objeto
con ciertas características y propiedades donde hay incluso seguramente civilizaciones viviendo, y es ajeno a ti. Claro. Es ajeno a ti y lo puedes ver allá. Este universo, esta galaxia, por ejemplo, Andrómeda, ahí la tenemos, la puedes ver y tú dices, pues sí, qué bonito, ¿no? Ahí está, y habrá miles de historias, millones de historias que no son la tuya. Habrá gente allá hablando como tú y yo quizá, porque el universo es tan vasto que podrían estar haciendo lo mismo que tú y yo en este momento. ¿Sí? Y son universos que están ahí y tenemos la posibilidad de verlos. Quizá existieran otros universos en los que no tenemos la posibilidad de verlos, ¿sí? Pero que fueran como esta galaxia Andrómeda que está aquí a la vuelta de la esquina, o alguna que está en la primera galaxia que se originó, en la que hubo vida en el universo, por ejemplo. Es totalmente ajena a nosotros, pero de la evolución de ese objeto es el resultado en este universo en el que estás. Sí, y todo forma un espacio... Entonces, quizá hablar de universos paralelos, pues no es más que hablar del propio universo. Y volvemos a lo mismo. El universo, en el sentido más amplio, es todo lo que se creó, haya sido en esta galaxia o en esto que estamos viendo y aquello que no estamos viendo tampoco. Sí. Entonces, me parece un poco redundante hablar de un universo paralelo, de otro universo. Sí, yo tiendo a decir que este universo es uno. ¿Sí? Es uno y podría haber distintas cosas que no estamos viendo y algunas que sí podemos ver, pero están existiendo, están coexistiendo aquí otra vez el eternalismo, están aquí, bueno, eso de están aquí es un decir, es decir, este universo se generó de cierta manera, yo puedo ver desde donde estoy como observador solamente al pasado hasta 14.500 millones de años, yo no puedo ver hacia el futuro. Desde aquí tendría que viajar para poder verlo, pero desde aquí sí puedo ver al pasado y puedo ver hasta 14.800 millones de años, que es más o menos la edad del universo. Sí, y suponiendo que tú viajaras al futuro con el método que fuera, ya hablábamos de la cola de gusano, y tú te fueras por esa cola de gusano y volvieras, tu tiempo obviamente fuera muy diferente, o sea, volverías como un Alberto joven y tal vez... yo ya me verías con 90, 98 años. Claro, y eso se hace, de hecho eso está ocurriendo ahora. Es decir, las partículas diferentes al fotón, tú sabes, el fotón es el que lleva la información y el que tiene la velocidad mayor en este universo, de acuerdo a las teorías que consideramos válidas, ¿sí? De acuerdo a Einstein. Claro. Pero hay partículas que están viajando a velocidades muy cercanas a la de la luz. De hecho, hay partículas que estamos nosotros observando aquí que vienen del centro de la galaxia. ¿Y cómo sabes que viajaron a la velocidad de la luz? Sabes que viajaron a la velocidad de la luz porque esas partículas tienen segundos de vida. Si yo ahora en un laboratorio me pongo a producir una de esas partículas, el tiempo de vida de ellas es de unos cuantos segundos. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo es posible que yo esté viendo ahora obteniendo una partícula que viene del centro de la galaxia? Si el centro de la galaxia está a años luz. ¿Qué es lo que ocurrió? Esas partículas han vivido, para que llegaran a mi detector, vivieron 5 segundos, vamos a suponer. Es decir, para ellas ha pasado 5 segundos, pero para nosotros han pasado 10.000 millones de años. Sí. Entonces, estamos conviviendo con esos objetos que viajan a la velocidad de la luz y para las que el universo es de unos segundos, de unos años, de unos días respecto a nuestro marco de referencia. Pero para nuestro marco de referencia para la Tierra han pasado millones de años. Y descubriendo el universo, pongámoslo así, Alberto, como lo estamos diciendo, de a poco se van encontrando teorías que expliquen, conforme a la física y con ayuda de las matemáticas, cómo está constituido el universo. Entonces, si alguna vez, ya en 100, 200 años de civilización humana y de investigación, descubrimos teorías como tabla de la relatividad que expliquen mucho el funcionamiento del universo, eso podría decir que fuera una programación y que pudiéramos estar viviendo una realidad programada por alguien más. Eso ya está, otra vez, vamos más allá, o sea, hay que ver un poquillo más allá, y entonces, ese que programó, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué? Habría que explicarlo, si así fuera, y entonces estamos en una situación mucho más complicada. Hay por ahí una regla que dice que la explicación más sencilla, la explicación más apropiada a algo es la más sencilla. ¿Sí? Es decir, si yo voy a inventar una teoría para explicar el mundo, esa teoría, yo puedo tener a lo mejor 10 posibilidades, pero seguramente la que más se adecua
a esa representación es la más sencilla. Entonces, esto complica las teorías de formación y evolución del universo. Claro. Lo complica porque estás partiendo desde cero, es decir, estás creando una teoría en la que no tienes ni idea de lo que va a pasar, ni de lo que está pasando, ni de cuál es el objetivo de eso. El hecho de que hubiera un programador para esto, pues hay que explicar entonces al programador y tendríamos que tener todo el conocimiento para poder explicar ese programador. Y parece un tanto absurdo, es decir, ir en el sentido de que lo más sencillo es, la teoría más sencilla es la que explica de mejor manera. No necesariamente es así, pero la tendencia, es decir, la probabilidad siempre es más alta. La teoría más sencilla es la más adecuada a la realidad. Ok, sí, porque cuando tú programas, por ejemplo, un videojuego y los personajes que están ahí adentro, obviamente perciben todo como en el Grand Theft Auto, por ejemplo, como una ciudad que es real, como algo que ellos pueden tocar, interactuar, hablar con otras personas. Y, por ejemplo, en ese juego, un día dura media hora, pero para nosotros un día dura las 24 horas. Entonces, imagínate que de a poco vaya evolucionando ese juego y que pueda tener una conciencia, ese avatar que está dentro, pues tal vez se preguntaría las mismas cosas que tú y yo nos estamos preguntando aquí. Sí, es decir, podría estar limitado, es decir, a lo mejor tú hiciste programaste eso justamente en 3 dimensiones, en 4 dimensiones, ¿sí? Y la realidad del que lo programó está en otras dimensiones. Es posible, ¿sí? Pero entonces otra vez nosotros desde aquí tendríamos que explicar aquello. Y claro, aquello es mucho más difícil de explicar porque obviamente no sabemos nada de aquello. Sí. Ya llegando un poco a la conclusión. Las posibilidades en el universo no son cero. Cualquier cosa tiene cabida, ¿sí? Cualquier cosa tiene cabida, puede ocurrir algo espontáneamente y la probabilidad, es decir, imagínate algo lo más extraño que tú quieras, podría ocurrir en la Tierra, la probabilidad no es cero, ¿sí? Si la probabilidad fuera cero, no estaríamos viviendo en este universo de acuerdo a las leyes de las probabilidades y a la física que conocemos. Imagínate, el evento más absurdo la posibilidad de que ocurra no es cero. Entonces, eso que estás diciendo y esta posible teoría, pues obviamente podría ser verdad, pero la probabilidad tampoco es muy alta. Es decir, es bajísimo que eso también pueda ser verdad. ¿Y la vida entonces sería absurda? O sea, ¿vendría de una probabilidad absurda el hecho de que hubiera vida en el planeta? A ver, otra vez no entendí esa pregunta. Porque me dijiste, la probabilidad no es cero, siempre hay alguna probabilidad. Y apegado a esa probabilidad que no siempre es cero, entonces la vida, el hecho de que nosotros estuviéramos existiendo, también viene de esa poca probabilidad, de ese absurdo, de ese azar. Del azar, pero fíjate, lo que hemos visto, es decir, si a mí me hubieras preguntado hace 20 años acerca de esto, hubiera dicho algo diferente. Pero esto que he aprendido a lo largo del tiempo, la vida parece ser que es una consecuencia natural de este universo. Es decir, las probabilidades no son tan bajas. Sí, obviamente hay condiciones muy específicas para que la vida exista, pero este universo las tiene en muchísimos lugares. Okay. ¿Sí? La posición de la Tierra, por ejemplo, alrededor del Sol es muy específica. Si no estuviera en esta posición, no estaría la vida, no hubiera evolucionado. Pero hay tantas estrellas en el universo que estas posibilidades en el conjunto del universo son bajas, pero comparados con el tamaño del universo, existen, y aunque sean bajas, el número la cantidad de vida en el universo es bastante alto, ¿sí? Okay. Aunque no la estemos observando. Es decir, la vida debió abrirse camino porque es una consecuencia natural de su universo. Si no, no estaríamos tú y yo otra vez aquí hablando. El principio antrópico tan mencionado y que a mí me encanta, porque efectivamente el universo tiene estas propiedades porque tú y yo estamos aquí, porque yo me estoy preguntando de por qué existe el universo y de cómo es, ¿sí? Si el universo no fuera así, yo no estaría aquí haciéndome esas preguntas. Claro, sí, es como si estuvieras jugando ruleta en un casino y que los números fueran bastante pequeños y la ruleta bastante grande y tuvieras gran posibilidad de atinarle porque la ruleta, o sea, el universo es bastante amplio. Entonces, de la poca probabilidad que hay, tienes bastante por la grandeza del universo.
Claro, sí. Es decir, tú ves hacia un lugar del universo. Es como, por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros en la astrofísica de manera tan precisa la evolución de una estrella? Jamás tu tiempo de vida como humano te da esa posibilidad. Tú no puedes ver ni siquiera la evolución mira, la evolución del Sol, 4.500 millones de años tiene, y lo que estás viendo como humano pues son unos, bueno, pocos cientos de años. Claro. Y de estudiarlo seriamente, casi con los dedos de las manos cuentas las décadas, ¿no? Sí. Entonces, tú no puedes ver la evolución de una estrella como el Sol en tu tiempo de vida. Sin embargo, el universo es tan amplio que hacia a donde tú vayas a ver, estás viendo objetos como el Sol, pero en distintos grados de evolución. Y entonces tú dices, mira, este objeto nace de esta manera, vive de esta manera y muere de esta manera. Y lo podemos predecir con una precisión altísima. Y otros objetos que hay en el universo también, pero ¿por qué lo podemos hacer? Porque estamos viendo muchísimas cosas en el universo que son parecidas, claro. que sabemos que tienen propiedades similares y entonces podemos caracterizar de manera precisa su vida. Y Alberto, llegando un poquito a la conclusión y también apegado a estos temas, tu campo de investigación mucho es la materia oscura, que por lo que tengo entendido, pues muy alto porcentaje, creo que era alrededor del 96-97%, a ver tú me corriges, de lo poco que conocemos de la materia oscura. ¿Qué viene para ti en este campo de investigación? ¿Cuáles son tus objetivos, o si ya los conseguiste, o para dónde va la investigación en este campo, y qué podemos esperar orgullosamente de nuestro país, de México, porque al final de cuentas, pues, personas como tú lo están representando? Mira, aquí hay una cuestión importante para decir. En el universo no solamente podemos hablar de materia oscura, sino de energía oscura. Uh-huh. Y en conjunto, la energía y la materia oscura representa una cantidad del más del 90% del universo. Es decir, alrededor de un 2 o 3% es lo que conocemos de energía y de materia oscura. Y en cuestión de materia oscura específicamente, ya en el universo en el que, bueno, hablando solamente de materia oscura, pues también la cantidad de materia oscura es brutal con respecto a la que nosotros estamos observando con nuestros instrumentos o que inferimos a través justamente de las teorías que explican el universo. Este es un tema apasionante, es decir, yo tengo trabajando en esto un poco más de 10 años. En general me ha interesado el origen del universo, la evolución del universo, pero particularmente una cuestión crítica para poder entender esto es explicar esta materia oscura. Uh-huh. Y hay visiones encontradas. Algunos dicen, sobre todo últimamente, en los últimos años, ha tomado auge el hecho de que no necesariamente las teorías que estamos considerando como válidas son en realidad válidas para estas escalas. La materia oscura tú no la detectas a tu escala, es decir, en tu entorno, ahí donde tú estás, uh-huh. Pues la materia oscura realmente no existe. La materia oscura se puede medir solamente a escalas grandes. ¿A qué me refiero con escalas grandes? Al tamaño de las galaxias. ¿Sí? Okay. Objetos enormes que podríamos aquí quizá hacer una analogía para entender, pero bueno, incluso se va más allá a veces del entendimiento de los propios científicos. No son objetos muy grandes, pero no son los más grandes del universo. Solamente en esos objetos denominados galaxias podemos darnos cuenta de que existe una cantidad de materia brutal que no estamos viendo. Pero por alguna razón, a escalas pequeñas, como en la escala de planetas o de estrellas, no las podemos ver o no tenemos la sensibilidad para verlo, pero ahí debe estar también. ¿Sí? Nada más que no la podemos ver a grandes escalas. Uh-huh. Y está la posibilidad de que la materia sea un artefacto, es decir, que no exista, okay. Que sea un producto del mal uso de la ciencia o de nuestra ignorancia. Uh-huh. Tenemos unas teorías que explican el universo, pues más o menos, pero que en este caso dejan una laguna tan grande que tenemos que idear una cosa llamada materia oscura y energía oscura para poder hacer que coincidan las mediciones con estas teorías. Okay. Y la otra es que efectivamente existe. Yo estoy más hacia que efectivamente existe. Es decir, otra vez, para poder decir que nuestras teorías son incorrectas, tú tienes que proponer una teoría amplia que efectivamente corrija estas teorías. Uh-huh. Y los que hablan de que las teorías actuales son incorrectas,
solamente dan ejemplos muy puntuales de donde es incorrecto, ¿sí? Pero no explican el universo en términos generales. Entonces no es válido. O sea, tú tienes que crear, obviamente eso es mucho trabajo, pero tienes que hacerlo. Sí. Si tú dices, esto no sirve, entonces propone algo mejor y que sea consistente y adecuado. No hay nadie de los científicos que haya hecho eso. Y lo que me dan son ejemplos muy específicos donde el universo funciona sin materia oscura. Pero incluso hay otras formas de explicar lo que ellos encuentran. Sí. Sin embargo, cuando tú usas las teorías actuales y sabiendo que funcionan perfectamente en ciertos campos y que funcionan muy bien, y cuando las usas y ves que efectivamente hay algo que falta, pues lo que quieres hacer es caracterizarlo, y ese es mi trabajo. Okay. A mí me interesa saber qué es, bueno, más que qué es, hay otros que se dedican más que yo a ver qué es, o a intentar explicar qué es. Lo que yo quiero primero hacer es, o lo que me interesa más, es caracterizar su presencia, saber dónde está y cómo se distribuye, y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, cómo era en el pasado, en el origen del universo, y cómo es en este momento. Esas son las preguntas que yo estoy intentando contestar. Hay algunos, no muchos, trabajando en este mismo campo, y estamos aportando cosas pues, con lo que podemos, ¿no? Con la tecnología actual y con los datos observacionales que existen o que podemos tomar. Y vamos hacia allá. Por ejemplo, yo encontré el último artículo que he publicado al respecto. Que aquí lo vamos a dejar. Justamente cómo se distribuye esta materia, de qué depende esa distribución, dónde está, por qué en unas galaxias está y en otras no, de qué depende, es lo que yo estoy caracterizando. Okay. Ver, por ejemplo, lo que publiqué recientemente, bueno, hace unos meses, es la distribución de la materia oscura en función de la densidad de galaxias. Es decir, parece ser que en ambientes densos, en ambientes donde hay muchas galaxias, unas interaccionando con otras, la cantidad de materia oscura en esos objetos por alguna razón tienen cierta cantidad, mientras que si un objeto está solitario, puede tener menos o más, pero no la misma que el objeto en alta densidad. Es decir, hay una distribución ahí un tanto complicada de cómo es la materia oscura, depende del lugar en el que vivas, o en el que viva la galaxia, por así decirlo, no nosotros, sino la galaxia. Okay. Y eso es interesantísimo. Una caracterización como esas todavía no se había hecho. A lo mejor no es verdad, pero los datos que yo tengo en este momento y el análisis matemático apropiado da ese resultado. Okay. Si alguien encuentra otra cosa, tiene que refutar mi trabajo, tiene que encontrar dónde está el error, si es que existe, si no, hay que aceptarlo. Y por lo visto, pues, se ha aceptado, ¿no? Porque para publicar esto en una revista científica de alto impacto, tiene que pasar todos los filtros de la ciencia, y los ha pasado. Entonces, parece ser que vamos en el buen camino. Sigo ahora trabajando en eso, y hay muchas cosas que me interesan. Pero, pues obviamente, nuestra contribución solamente es poca, ¿no? Es decir, uno va trabajando poco a poco porque no tiene todos los elementos ni todo el tiempo del mundo. A mí me gustaría, pues, avanzar lo más que se pueda, pero uno tiene que hacer muchas cosas además de la ciencia, ¿no? Yo trabajo en la Universidad de Guadalajara, tengo estudiantes a mi cargo, doy algunas clases también, y entonces es parte de mi responsabilidad. Claro. Y eso, pues, me ocupa tiempo. Y el resto del tiempo lo uso en la investigación científica, que me apasiona, y en eso estoy. Sí, me gusta mucho una frase que dice de Borges, que lo que no hace un hombre, lo hacen las generaciones. Y cuando hablas de esto es la contribución científica que se hace a la humanidad como tal. Como Albert Einstein se subió a los hombros de Newton, las generaciones que vienen después de él se han subido a los hombros de Einstein, a los hombros de algún gigante para poder ver más lejos. Por lo tanto, me inspira bastante y sé que también a muchos que están escuchando, Alberto, la historia que tú tienes del lugar donde vienes y cómo de poco tu curiosidad y tus grandes preguntas y sobre todo el pensamiento, darle rienda suelta al pensamiento crítico, ser escéptico, te han llevado al lugar donde ahora estás. ¿Qué opinión te merece la educación actual en México? Porque cuando se habla de filosofía, cuando se habla de astrofísica, hay muchos tabús y de qué vas a comer y por qué te vas a dedicar a eso y etc, etc. Obviamente, pues, alguna parte se pudiera entender por las escasas oportunidades que hay. Pero ¿qué opinión te merece esto?
para alguien que tiene el sueño de dedicarse a su pasión, a lo que ama? Mira, siempre va a ser pues muy gratificante dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Y luchar por eso. La educación en México pues es un problema, no solamente en México, en el mundo, y sobre todo el acercamiento a la ciencia, es decir, por alguna razón se alejan cada vez más de la ciencia la mayor parte de las personas. Y eso es terrible. Mira, lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, un problema tan grave de salud en el que las personas están en riesgo de muerte. Uh-huh. En muchos casos, la estructura cerebral que se les ha formado es incapaz de ver ese riesgo y de analizar adecuadamente los datos. Tú te encuentras barbaridades en la red a las que se les da crédito. Es decir, puedes encontrar incluso gente medianamente educada que le da crédito a eso. Vemos políticos que han llegado a un nivel de mandar en un país y de tomar decisiones importantes en las que la ciencia no tiene cabida, en la que lo que prima son sus creencias de una formación totalmente carente de ciencia. Es gravísimo. Y no estamos hablando de un líder, estamos hablando, mira, estamos hablando de líderes, por ejemplo, el más poderoso, y de otros que le siguen en nuestro país. Es decir, hay una cuestión que yo no tengo explicación. Es decir, la ciencia a mí me ha enseñado que si yo no tengo razón, reculo. Y no hay ninguna vergüenza, la ciencia se construye de esa manera. Claro. Yo tengo una visión del mundo, tengo una visión de un fenómeno, la explico con mis elementos, con mi conocimiento, y digo, esto es lo que yo encuentro. Viene otro y dice, mira, te equivocaste aquí. Uh-huh. Yo reculo, digo, efectivamente aquí hay un error, claro, y propongo una teoría más avanzada. Uh-huh. ¿Sí? O simplemente digo, bueno, no tengo los elementos para continuar, habrá otro que lo haga. Uh-huh. La ciencia se construye así, tú te equivocas, y esa equivocación puede servir para construir algo mucho mejor. Uh-huh. Pero en los seres humanos actuales, sobre todo lo que yo estoy viendo en este momento, no tienen esa capacidad, no quieren equivocarse, no quieren, bueno, se equivocan obviamente y meten la pata, claro, pero no reculan, no quieren dar ese brazo a torcer porque hay intereses económicos de muchos tipos que no les permiten hacerlo. Y eso es terrible. ¿Por qué llegamos a esta situación? Porque la formación que se les ha dado a estas personas no es científica, uh-huh, no tiene nada que ver con la ciencia. Sí. Y esa es responsabilidad de todos. Y el problema, a veces lo que yo veo también es que los científicos estamos metidos en nuestro mundo. Por ejemplo, yo me apasiona lo que yo hago, estoy intentando explicar el universo con mis herramientas y a veces dejo de lado a mi entorno. A veces ese entorno me puede ver a mí absorto, puede estar interesado en lo que yo hago, pero yo a lo mejor interacciono poco con ese entorno. Y eso es terrible, porque yo podría, de hecho, yo me he dado cuenta desde hace mucho tiempo de esto e intento hacerlo. Por ejemplo, esta invitación que tú me has hecho va en ese camino. Uh-huh. Yo como científico tengo la obligación moral, o debería de tenerla, de transmitir de una manera sencilla lo mejor que pueda este conocimiento y hacer que otras personas lo puedan adquirir, o que tengan las herramientas que da la ciencia para poder afrontar cualquier problema. Cualquier problema. Si yo doy a todos los estudiantes, o pudiera hacerlo, a todos los niños y los estudiantes las herramientas científicas, ellos van a poder analizar el mundo de manera adecuada, con una estructura racional, lógica. Y entonces evitaríamos problemas de esta naturaleza, pero no es posible. Es decir, por alguna razón, y creo que tiene que ver con mucho cómo actuamos también los científicos, y que los científicos no nos dedicamos a la política. Si los científicos se dedicaran a la política o la combinaran, sería diferente. O los filósofos, porque, ¿no? Sí, es decir, pero estamos tan metidos en lo nuestro y nos aburre aquello que justamente otros toman ese papel y lo hacen fatal. ¿Sí? Y te digo, incluso cuando la vida está de por medio, aquí lo estamos comprobando, ni siquiera hay que irse a un ejemplo del pasado, lo estamos viviendo. Están muriendo millones de personas, bueno, millones de personas van a morir, pero en este momento hay miles de personas muertas. Y aún así, el vecino o nuestro vecino, el presidente de Estados Unidos, nuestro presidente, el de Brasil,
el de Reino Unido, que tú dijeras, a lo mejor de una república bananera se puede esperar, pero estamos hablando de los líderes de los países punteros. Y entonces, cuando le ocurre el líder del Reino Unido cambió un poco su discurso cuando vivió en carne propia las cosas. Sí. Pero otros no lo han vivido, y incluso como el de Brasil lo han vivido y siguen como si, o sea, siguen actuando igual. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Su estructura cerebral no la pueden cambiar, ese es el problema. Okay. Porque su estructura cerebral no tiene una formación científica. Ellos no pueden decir A más B igual a C, no tienen esa estructura para poder decir que si ocurrió A y luego B, entonces C, no lo tienen. Funciona otra lógica. Esa lógica que no sirve para analizar racionalmente el mundo, no sirve. Y entonces así nos va, claro. Así nos va, y estamos pasando. Mira aquí nuestro presidente y el señor científico que está ahí, todavía se dicen que el cubrebocas no es una herramienta para frenar el avance del coronavirus. Sí. Ellos están montados en la idea de que efectivamente no te protege a ti de manera directa. A ti no te protege de manera directa, pero te protege de manera indirecta, porque lo que tú haces aquí lo hace el otro, y entonces es una cuestión de grupo. Eso no les cabe en la cabeza, o tienen una cuestión política en la que hace que eso no caiga en la cabeza. Sí, es lo que ahora te iba a decir. La lógica funciona con intereses políticos, más bien. Yo creo que pues, no sería, y lo he platicado con muchas personas, no sería difícil tener una lógica clara de lo que está bien, por lo que podemos entender por bien, por bienestar en una sociedad, sino pues pesa más el hecho político, los intereses, la centralización de poder y la parte económica. Y también se hablaba de que, bueno, esta pandemia puede ser que sea un parteaguas a este acondicionamiento de decir, bueno, este sistema en el que estamos funcionando todos ya es un sistema de mucha centralización y por el cual funciona al cabo de millones y millones de personas que mueren por salud, por falta de salud, que mueren por, obviamente, hambruna, falta de recursos y demás. Entonces, se debería empezar a platicar qué vamos a entender por bienestar, qué vamos a entender por política, qué vamos a entender por una empresa. Y todos estos son conceptos que en lo personal me apasionan porque lo que estamos hablando es, vamos a definir qué es una computadora, pasa igual en que vamos a definir qué es un buen gobierno, vamos a definir qué es la política, y esos conceptos creo nos toca mucho a nosotros las generaciones que vienen discutirlos y debatirlos. Pero como empezamos ahorita en un principio, la educación que se está dando no es filosófica, no es científica, y las personas, nuestra sociedad está creciendo ausente de esos conceptos. Entonces creo es mucho el acondicionamiento cultural que se vive en cada sociedad. Y tocaste un punto muy importante que me gustó mucho, y es, acepté esta invitación porque quiero venir a difundir mi conocimiento científico, y es por eso también que yo hice este espacio, porque te metes tú a una red social y ves puede ser desde cualquier influencer político, diciendo información que se toma y que tiene un peso importante por su poder de influencia. Entonces dije, a ver, ¿por qué no ponemos académicos? ¿Por qué no ponemos a personas que realmente tengan una opinión de valor que decir para la sociedad? Y hacemos que las personas comiencen a consumir cultura, que comiencen a consumir pensamiento crítico. Porque si en la educación está ausente, y también en la red social, que es uno de los lugares más frecuentados ahorita, está ausente, ¿qué podemos esperar? Pues justamente lo que estamos viviendo, ¿no? Aunque viéndolo otra vez desde el inicio, la visión esta del universo eternalista, pues esto que estamos viviendo justamente está condicionado por el pasado, y lo que estamos haciendo es lo que va a ser en el futuro, pero ya está hecho. Claro, es decir, a lo mejor desgraciadamente yo contraigo COVID y muero, pero eso yo no lo puedo cambiar, ¿no? Porque este universo ya está así. O puede ser que no, que a lo mejor no tenga la suerte de no contraerlo y continuar, ¿no? Y haciendo la labor que ya está predeterminada, ¿no? Sí. Pero bueno, no está de más hablar, aunque esto que esto que estamos discutiendo, pues obviamente también es parte del condicionamiento inicial. Sí, y hay libros de ética, por ejemplo, que se hacen actualmente y que
como se hizo en la filosofía de Nietzsche, por ejemplo, que se dice que va a ser entendida dentro de 200 años, o de otros filósofos que ya tienen alguna respuesta a estas cuestiones que nos estamos preguntando, pero que, bueno, apenas ahorita estamos, se puede decir que comprendiendo lo que esos filósofos quisieron decir con esos conceptos. Y creo que algo igual puede pasar ahorita, que estemos muchos años atrasados en cuanto a sociedad y conceptos de bienestar se habla, Alberto. Entonces, pues nada, de verdad estoy muy agradecido, me pasé muy bien esta plática, me la pasé muy bien, creo que también las personas que la vean, pues es muy buen punto de partida para el comienzo, la investigación y el que se consuma cultura. Y nada, agradecido porque personas como tú que vienen a este modesto proyecto que pues voy empezando, contribuyen a que pueda agarrar poder una opinión de valor. Pues muchas gracias a ti. Efectivamente, otra vez, estas iniciativas son muy buenas en el sentido de que pueden influir de manera positiva en ciertas personas. Si no hacemos esto, pues vamos a estarnos quejando quizá en 100 años de lo mismo. Claro. Si no empezamos a cambiar ahora esta cuestión de la educación científica, tan solo con el hecho de verla y de aceptar que está aquí y las consecuencias de esto, es una herramienta poderosa para poder cambiarlo. Entonces, empezamos aquí y quizá en 100 años la situación sea diferente. Sí, ahorita. Mejor, obviamente. Claro, ahorita tú decías, bueno, es que es mi responsabilidad bajo una ética atender este tipo de espacios y hacer divulgación. Y lo hice una analogía con, yo como te dije, estudio negocios internacionales, obviamente pues modelos de negocios y demás. Y me gusta crear, me gusta, no quiero decir la palabra emprender porque ya está bien prostituida, pero me gusta iniciar proyectos. Entonces, con mi visión filosófica, yo quería que una empresa pudiera impactar dentro de una sociedad y pudiera ser sustentable, y que su único fin no fueran las utilidades. Y lo intenté como 1 año y medio, 2 años, y me di cuenta que tal vez esa no era la respuesta, porque si hubieran políticas que realmente se ocuparan de lo que tiene que ocuparse un político, que es el bienestar de una sociedad y la distribución de buenos recursos, entonces yo como empresa no tendría que estar pensando en atender esos baches que está dejando el gobierno. Tal vez lo mismo pasaría contigo, Alberto, si hubiera una buena inversión y dirección en cuanto a educación científica, y hubiera bastantes personas que puedan ocuparse de eso y tú de lleno pudieras estar metido en investigaciones. Claro, pero el problema es que esas personas que van a hacer esas políticas no tienen la formación que tengo yo. Claro, sí. Ese es el gran problema. Por eso llegamos a esto. Es decir, si nuestro presidente o el presidente de Estados Unidos tuviera una formación científica, la aproximación a la solución de problemas como este sería diferente. Bueno, vemos a Merkel. Merkel tiene una aproximación científica y ella está actuando como estaría actuando un científico, como estaría actuando yo. Claro. Quizás si estuviera al frente. Y esas políticas dan buen resultado. En su país lo estamos viendo. Es decir, tiene una población un poco menos que la de México, pero no tiene tantos muertos como nosotros, ¿no? Sus políticas están funcionando. También las personas tienen una formación más científica que nosotros, es decir, han tenido más acercamiento a la ciencia que nosotros, o que el grueso de la población en México. Y también, o sea, acatan es decir, es un conjunto de cosas. Ese conjunto de cosas tiene un pasado. Alguien en el pasado, en esa sociedad, influyó para que sea actualmente como es. No es el mejor ejemplo, obviamente. No podemos tomarlo como el mejor ejemplo, pero va en el camino de lo que nosotros deberíamos de ser. A mí me interesaría que este país fuera hacia un camino en el que la ciencia tuviera la importancia que debe de tener, es decir, lo que debería de tener, el peso que debería tener una sociedad, y entonces esto se volvería pues mucho más, sería un futuro mucho más adecuado y menos dramático como el que estamos viviendo actualmente. Sí, tengo una sección que se llama Jóvenes Latinoamérica aquí en el podcast, igual y después la escuchas. Ya entrevisté a un chavo de Argentina y entrevisté a un chavo de Colombia, y voy a estar entrevistando jóvenes de Latinoamérica, y muchos se llegan a esta conclusión de decir, a ver, güey, yo tengo
esta área me quiero dirigir a estos estudios y quiero hacer esto y esto, de programador, filósofo y demás. Pero siempre la aspiración es dejar la patria en lugar de contribuir a la patria. Y tal vez tiene una explicación obvia, porque aquí no vas a encontrar una oportunidad de calidad como lo es si yo me voy a estudiar filosofía a Inglaterra, donde está Oxford, una de las mejores universidades, por no decir la mejor en filosofía. Obviamente aquí en México no va a haber, y lo que yo aspiro es a dejar México para ir a educarme en una de sus ciudades, pero se da el efecto de que, bueno, Inglaterra va a ser más poderoso en capital humano que México y se hace un ciclo vicioso enorme y tremendo. Entonces, pero tú tienes la posibilidad de regresar. Es decir, yo, en mi caso, de hecho en la ciencia, en la ciencia es una cuestión básica lo que hacemos. Un científico no está completo si no conoce otras sociedades, si no trabaja de otra manera en otros lugares. Entonces, por ejemplo, para que en cualquier universidad del mundo te contraten como astrofísico, por ejemplo, tú tienes que haber pasado al menos un año fuera de tu institución y fuera del país. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que tú veas otras formas de trabajar, claro, que veas otras culturas, que veas cómo es el humano en otros lugares y aprendas de eso y lo apliques. Quizá te des cuenta de las ventajas que tienes en tu país o de las desventajas que tienes y quieras cambiarlo para mejorar. Eso no tiene nada que ver con ciencia, es una cuestión social, sí, pero es una cuestión fundamental para que tú puedas trabajar como astrofísico en casi cualquier universidad del mundo. Hay pocas en las que eso no ocurra. Te obligan, por decir así, claro, a salir. Y una ventaja de salir, por ejemplo, yo me pude haber quedado haciendo el doctorado en México. Tenía que cumplir ese año fuera, pero también lo pude haber hecho como un postdoctorado, es posible. Sí. ¿Sí? Pero yo quería justamente tener, cuando tenía libertad suficiente, que aún tengo, pero ya de una manera diferente, sí, para poder vivir un tiempo fuera y realmente estar ahí, no como un turista. Un año se pasa casi como turismo. Claro. Pero ya, por ejemplo, yo estuve en Europa aproximadamente 12 años y fue una parte importante de mi vida. Yo anduve por bastantes lugares y aprendí un montón de cosas. Aprendí a valorar lo que era la sociedad a la que venía y a ver las consecuencias también de lo mal que se hace, de lo bueno y de lo malo, y de aprender a valorar, porque no todo es bueno incluso en el lugar más avanzado no todo es bueno. Sí. ¿Sí? Tienen sus pros y sus contras, algunas cosas son muy buenas y otras son terriblemente malas. Claro. Y puedes compararlo también, y tomas lo mejor de todos los lugares. Si aprendes, tomas lo mejor. ¿Y qué es lo que puedes hacer? ¿Cuánto puedes ir efectivamente a Oxford porque tiene la mejor escuela de algo que a ti te interese? Pero esos conocimientos tú los puedes venir a aplicar aquí. Yo tuve la oportunidad, tenía mucha mejor oferta de trabajo en Asia. Antes de venir a trabajar a México, yo tenía una mejor oportunidad de trabajo en Asia para quedarme a vivir allá y para desarrollar mi vida académica allá. Era muchas mejores condiciones de salario, pero pesó mucho del lugar de donde yo venía y lo que yo quería. Yo me fui, te digo, de aquel lugar en el que nací, en el que aparentemente hay pocas oportunidades de hacer ciencia, y te digo es aparente porque yo lo he logrado, soy el ejemplo claro de que alguien que esté ahí perdido en la nada, en el universo, a lo mejor en el desierto de África, sí, puede hacer lo que yo hice. Es decir, o sea, los limitantes existen, pero los puedes ir sorteando. Quizá el universo se conjuró para que fuera así, pero se puede conjurar en otros sitios para que sea así, ¿sí? Entonces no es un limitante. Yo me fui y luego he querido devolver un poco porque la sociedad esta tiene cosas muy malas, pero también cosas buenas que han hecho en el pasado otros. Por ejemplo, el financiar la ciencia de cierta manera en el pasado ha sido buena, a pesar de los errores. El CONACYT ha hecho cosas muy, muy buenas y ha financiado a gente como yo, y no solamente como yo, aunque tú tuvieras todas las posibilidades económicas para hacerlo, hay limitantes. Otra vez, yo, por más dinero que tenga, no puedo comprar el tiempo de observación en Canarias o en Chile. No lo puedo hacer. Así te dé todo el dinero del mundo para hacerlo, porque se siguen ciertas políticas
tu proyecto tiene que ser suficientemente interesante y bien fundamentado científicamente para poder ir a trabajar ahí. Yo, así como hijo del magnate más rico, no puedo llegar a hacer tonterías a eso, aunque pague, no se puede. Es decir, hay cuestiones éticas y hay cuestiones que se tienen que seguir por bien del conocimiento humano. Uh-huh. Entonces, yo tengo que ser financiado por instituciones, por ejemplo, en este caso, CONACYT invirtió en mí, y esa inversión, yo tengo una necesidad ética, uh-huh, moral, no sé cómo llamarle, para devolver a esta sociedad, porque parte de ese dinero se vino de gente que paga impuestos, claro, de los pobres que consumen y que pagan, sí, impuestos. Sí. Entonces yo tengo que devolver eso. ¿De qué manera lo estoy haciendo? Pues contribuir al conocimiento humano, pero también a la formación de capital humano. Uh-huh. Te digo, parte de mi responsabilidad aquí es, por ejemplo, en el CUSEI, en el Centro Universitario de Ciencias, doy clases de ciencia ahí, estoy formando científicos también, a mi cargo tengo, y por ejemplo en CUSEA también doy un curso, uh-huh, en el que yo devuelvo a la sociedad un poco de lo que me ha dado, claro, ¿sí? Claro, en esta sociedad que es muy desigual y que hay gente que la pasa muy mal, uh-huh, y que efectivamente no es justo, pero también tú tienes que invertir en la ciencia, porque esto es lo que te saca del bache. Eso es lo que te lleva a evolucionar de una manera más apropiada, en donde las condiciones sociales mejoren. La ciencia es la herramienta fundamental para mejorar las sociedades. Sí, está muy interesante lo que dices, porque es un vivo ejemplo de... Tienes dos opciones, la A y la B, y en la B obviamente es una oportunidad más jugosa en cuanto... pues todo, económicamente, condiciones y demás, y la otra es regresar y ser un pionero de ciencia en México, porque obviamente no será lo mismo la opción A que la B, pero sí va a ser la primera piedra, y lo que hablábamos, lo que no hace un hombre lo hacen las generaciones, de lo que va a pasar en un futuro. Tal vez ya con esta plática, aterrizándolo mejor, yo tenga ya un criterio más amplio de lo que podría hacer si en un futuro, con fortuna, dedicación, me fuera a otra universidad, ¿qué opciones tendría de regresar a México y qué decisión debería tomar? Porque a partir de mí y de otros como tú que toman la decisión, podamos tener ese propósito de hacer de México un semillero como tal, y tal vez de resolver ese problema de me tengo que ir a formar a otra parte y después regresar aquí. Podría ser también formarse aquí y expandirse aquí, pero no solo viene de educación, como lo dijimos, pues también mucho político económico, y de la forma que actúa México en el mundo, en la globalización, en el aranceles, intercambio de divisas y demás. Efectivamente, como te digo, parte importante de esta sociedad, que tiene muchos defectos, pues también tiene aciertos, y esos aciertos son a los jóvenes que forman en la ciencia, uh-huh, que no son suficientes aún, pero ahí estamos. Yo he regresado aquí a trabajar. En el campo en el que yo trabajo hay pocos científicos, pero estamos haciendo grupo y esto crecerá. Claro. Crecerá, es parte, efectivamente es como una semilla. Hay otros que ven mi trabajo, que les interesa y que quieren seguir en esa línea. Sí. Entonces, y esos se irán seguramente a otros lugares, conocerán y algunos de ellos regresarán como yo y uh-huh, crecerá y te digo, la sociedad invierte en conocimiento básico, pero el conocimiento básico, a pesar de que no tiene un resultado económico inmediato en el pequeño plazo, da resultados a largo plazo, claro, muy, muy importantes. Claro, el hecho de que yo ahora estudie el universo y el origen, pues me interesa a mí y a algunos otros por curiosidad humana, pero en esta búsqueda del conocimiento aparecen muchas cosas que pueden ser útiles para el desarrollo humano en el futuro. Es decir, si los griegos no hubieran estado interesados en cuál era el límite del tamaño de la materia, no hubiéramos conocido el átomo. Y el estudio del átomo es fundamental para todo el desarrollo tecnológico actual. Entonces, eso, imagínate que
que a los griegos se les hubiera limitado en el conocimiento básico. Sí, Y de hecho, no. es que eso que tú haces pues no sirve para el desarrollo de esta sociedad, entonces pues te desechamos o no te apoyamos. Claro. No tendríamos este grado de desarrollo. Sí, ¿no? Mucho de la filosofía socrática, aristotélica y de Platón se vive actualmente esas ideas que en un principio se desarrollaron. En el episodio pasado tuve a Rodolfo Naró, que es un escritor, un poeta mexicano, y también tocábamos este tema. Él hablaba mucho de las inspiraciones que él tenía, y me dijo, es que yo leía a Neruda, Amando Nervo, Manuel Acuña, y fueron estandartes mexicanos en literatura, pero decíamos, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué se está vendiendo? ¿Qué se está consumiendo? ¿A cuáles representantes tenemos o a cuáles deberíamos aspirar? Y se pega completamente los temas entre ciencia, literatura, pero hombres como Naro y hombres como tú, pues claro que son una primera piedrita. Y nada, Alberto, nada, ahora sí ya nos alargamos, pero cerrando, repito, muchas gracias por venir. Creo que fue un poco entrópico, el universo no quería que funcionara en un principio, pero logramos adaptarnos. Qué bueno que salió bien, creo que tenemos bastante buen material para publicar y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Cualquier cosa, pues puedes contactarme y podemos tener charla de cualquier otra cosa. Gracias, así será. Espero que tenerte por aquí otra vez algún día. Muy bien.